Hoy vamos a hablar, se me olvidó el tema, ¿cuál toca? Sí, mayordomía, pero ¿cuál toca hoy? Es el mes de la mayordomía. Mayordomía, ¿quién dijo que del dinero? No, de los recursos. Los recursos son más amplios que el dinero. Hay muchos recursos que podemos poner en las manos de Dios. Y han leído el pasaje, el pasaje está, en Mateo 22, del 15 al 22, pero está en Marcos 12, del 13 al 17, y en Lucas 20, del 20 al 26. Entonces, yo tomaré la base de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia en Mateo 22, del 15 al 22. Y realmente nos encontramos en la última semana de la vida de Jesús. Era para lo que los tradicionalistas de la religión mayoritaria y la iglesia presbiteriana le llaman el martes de controversia. En lo que le llaman la llamada Semana Santa, valga el pleonasmo, debo decirles que todas las semanas son santas, pero a esta le llaman Semana Santa. Y hablan de que Jesús entró en el domingo de Palmas o de Ramos. El lunes fue el lunes de autoridad. El martes, martes de controversia. El miércoles fue miércoles de retiro. El jueves de intimidad, el viernes de pasión, sábado de gloria y domingo de resurrección. Realmente son nombres que le han puesto, que si están bien o mal, pues no hay nada que discutir. Pero en este martes de controversia, Jesús fue confrontado por sus enemigos. ¿Usted tiene enemigos? Jesús tuvo muchos enemigos. Y como Jesús tuvo enemigos, los cristianos también tenemos. Hay gente que no le agrada que prediquemos el evangelio y se vuelven enemigos de Dios. Y como a Dios no lo pueden ver, arremeten contra los cristianos. Estaban tan enojados. Jesús había mostrado su autoridad en el templo y los fariseos, esa agrupación minoritaria, porque la agrupación mayoritaria era la de los saduceos, los más importantes. Gracias, hermano. Esta agrupación de fariseos, que si bien tenían una entrega apasionada a las cosas de la palabra, a la ley, también eran legalistas en grado superlativo. Y estos hombres planearon arremeter contra Jesús, tenderle una trampa, hacerlo caer de manera que pudiera ser apresado, aprehendido y juzgado. Entonces, vamos a empezar, ahora sí bien bautista el mensaje, a ver si es cierto. No, también tiene 4 puntos. Le puse 4. Los bautistas tienen 3 puntos. Este es Bautista Plus, ¿sí? Con un grado más. Como primer punto del mensaje, en el pasaje entramos de lleno a una conspiración tramposa. Era una conspiración bien planeada. Era una conspiración que, aparte de tramposa, manejaba el ingenio con suma facilidad. Ellos se habían sentado y como primer punto de esta conspiración tramposa, vemos que elaboraron un plan
de la conspiración. El plan es básico en lo que usted va a hacer en la vida. El que se va a casar se sienta, casi siempre dirigido por la novia, saca una lista, compran unos libros, esos que venden allí con un montón de trajes de novia. Pobres digo, porque a veces quieren parecerse a la de la foto, y créame, aunque paguen lo que cuesta el traje, pues a veces nomás no. Porque pues hay un dicho muy literario que dice: la mona, aunque se vista de seda. Yo no lo termino porque me da pena. Pero bien dijo usted, mona se queda. Sacan su libro y empiezan a apuntar la lista, como de, yo lo he anotado, lo tengo por allí, como de 80 cosas que hay que hacer. Van a expo bodas, hacen un plan. No hay dinero, pero ¿cómo hacen cosas? Elaboran cositas que les toma tiempo horrible y que las reparten, y que por lo general la gente llega a su casa y las tira a la basura. Usted no lo hace así. No mienta, sí lo hace. Tal vez no el primer día, pero al primer mes o al primer año, y lo tira. Si no, ¿a cuántas bodas ha ido y cuántas cosas tendría? Solo guarda las cosas de la boda de su hijo o de su hija, pero los demás, que Dios los bendiga. Elaboran un plan para la boda. ¿Cuántos invitados? Sacan una lista enorme y luego empiezan a borrar. No, el pastor no, los diáconos no. Mira, este sí puede dar buen regalo, este sí. Y van elaborando un plan estratégico de invitados. Finalmente, el plan de los fariseos, similar al de un matrimonio, había quedado estupendo. Miren qué hicieron. En el verso 22:15 lo primero que hacen es convocar a una reunión. Por medio de la presente se convoca a todos los fariseos enemigos de Jesús de Nazaret. Se reunirán en la calle tal, número tal, en el aposento tal. Guarde discreción. Al entrar tendrá que decir la palabra, quién sabe cuál. Y se reunieron. Mire que dice 22:15. Entonces, ¿qué? Los fariseos se juntaron. Le dije que yo tengo la traducción viviente. ¿Cómo dice la 60? Mire cómo dice NBI. Entonces salieron los fariseos, hicieron procesión, se juntaron, se reunieron. Y dice la nueva traducción viviente, por eso la escogí para el mensaje hoy. Dice, entonces los fariseos se juntaron para tramar, urdieron un plan. Tramar es hacer una trama. Todas las películas tienen una trama. Para que la película sea buena, tiene que haber una trama buena, un guión adecuado. Los fariseos se reunieron, se juntaron para tramar. Ahora, ¿qué iban a tramar? Pues su idea era la provocación de una falta. Mire cómo dice. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa. Cuando éramos muy jóvenes, hace poquito, una de las cosas que descuidadamente hacíamos en la iglesia cuando jugábamos entre los muchachos, íbamos a la playa y alguien se acostaba de 4 manos detrás de otro y empujábamos. Y ahí se iba el pobre y rodaba. Peligroso porque el cuello se podía ir, uno no piensa. La verdad es que se le tendía una trampa para que cayera. A Jesús, Jesús el Cristo, el carpintero de Nazaret, tramaron contra él cómo hacer
que cayera en la trampa. Pensaron, para tramar hay que pensar, hay que urdir un plan, hay que mirar todos los aspectos, ángulos, aristas, puntos, por donde puede tener éxito o fallar el plan para que sea acertado. Y en esta conspiración tramposa, el plan de la conspiración consistía en reunirse, urdir el plan para provocar una falta con un objetivo. Y la Nueva Traducción Viviente pone en claro el objetivo de este plan. No era nada más dejarlo en ridículo, no era nada más provocar que se enojara, no era nada más hacer que notaran que ellos con sabiduría habían vencido en palabras a aquel maestro que se levantaba con gran popularidad. La idea era, el objetivo de la provocación, que es el cuarto subpunto del plan de la conspiración, era, fíjese, le leo todo. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Que la justicia de ellos cayera, que hubiera algo de qué acusarle para que le arrestaran, para que él fuera encarcelado y pudieran provocar un juicio. Era un plan inteligente, era un plan bien pensado. Vamos a ver, en este punto de la conspiración tramposa, ya vimos el plan, ahora vamos a ver la ejecución de la conspiración. Y en la ejecución tengo dos subpuntos. Primero, se unen los enemigos de Dios. Casi siempre cuando se va a dañar, se vencen enemistades entre los grupos y se unen para vencer al enemigo. Lo vemos en la política, que se une el aceite y el agua contra la horchata. Lo vemos en las escuelas, lo vemos en los sindicatos, lo vemos en toda sociedad. Se unen para atacar al que creen que es el enemigo a vencer, aunque no tengan nada en común. Y en la ejecución de la conspiración vemos cómo los enemigos de Dios se unen. En Mateo 22:16 dice la Nueva Traducción Viviente: enviaron a algunos de sus discípulos, ¿quiénes? Los fariseos, junto con los partidarios de Herodes, a buscarlo. Herodes era un traidor del lado de Roma. Los fariseos eran gente supuestamente del lado del pueblo de Dios. Pero se unen fariseos y los de Herodes, partidarios de este gobernante loco, para ir y confrontar al maestro que les estaba haciendo ruido, que les estaba haciendo problema. Y entonces vienen, tenga usted cuidado, cuando alguien venga y le dé elogios, usted tenga por seguro que no es su amigo. Los amigos no elogian a nadie. Y muchas veces, si son elogios exagerados, no traen nada bueno para usted. Llegan y oiga cómo dice la Traducción Viviente. Maestro, dijeron, y le empiezan a hablar de su honestidad. Sabemos lo honesto que eres. Oye, si sabes que soy honesto, ¿por qué quieres engañarme? Si sabes que soy honesto, que actúo bien, ¿qué tienes contra mí? Van y le proclaman una gran verdad. Jesús es honesto, no solo lo era, es honesto.
y gritan a voz en cuello: sabemos. Lo sabes. Saber es tener conocimiento. Saber es haberse apropiado de un conocimiento que es útil para ti. Y le dicen: sabemos que eres honesto. Sabemos lo honesto que eres. Como diciéndole: eres bárbaro en honestidad. Y luego le hablan, después de la honestidad, le hablan de la verdad y le dicen: enseñas con verdad el camino de Dios. Válgame, diría alguien por allí. Si yo sé que alguien es honesto, que enseña el camino de Dios, ¿por qué tentarlo con una trampa para encerrarlo y provocarle daño? Si lo sabes, si está enseñando con verdad el camino de Dios, ¿qué haces? ¿Qué procuras? Porque lo enfrentas. Enseñar con verdad el camino de Dios conlleva dos aspectos importantísimos. El primero, hablar bien las cosas de Dios. El segundo, hacer bien las cosas de Dios que estoy hablando de Él. Tiene que haber algo, es una propiedad interesante, se llama congruencia. Ser congruente es que lo que hablo y enseño es lo que vivo y lo que hago. Si no hay congruencia, hay incompatibilidad de testimonio. Pero ellos le decían: enseñas con verdad el camino de Dios. Y déjeme explicarle algo. Si alguien conocía intelectualmente el camino de Dios, porque enseñaba la ley, estudiaba la ley, proclamaba la ley, eran los fariseos. No estaban mintiendo. Jesús enseñaba con verdad el camino de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él es la verdad. Simplemente enseñaba de sí mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre, dice Jesús, sino por mí. Le hablan de honestidad, le hablan de verdad, pero mire cómo van preparando el camino. Le hablan de imparcialidad. Enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Eres imparcial? ¿Qué es ser imparcial? Que no me inclino por un lado que me gusta o por el que me cae mejor. Voy por el lado correcto. Voy por el lado adecuado, verdadero, honesto, aunque sea mi familiar el que esté en concurso o de por medio, aunque sean mis hijos los que yo esté enfrentando en un juicio o en una competencia y yo sea el juez, yo seré imparcial y votaré por quien lo merece, por quien ha ganado, por quien ha hecho lo mejor. Y le dicen: eres imparcial. Honesto, enseña con verdad el camino de Dios, es imparcial. Y luego le dice: sin favoritismos. Y no tienes favoritismos. Me encanta esta versión, Nueva Traducción Viviente para Estudio Personal de la Biblia. Es increíble lo que Dios nos ha dado al tener tantas versiones que aderezan el estudio de un texto bíblico. Después de decirle que es honesto, que enseña con verdad, que es imparcial y que no tiene favoritismos, termina el punto 1 de nuestro mensaje, que lo dividí en el plan de la conspiración y la ejecución de la conspiración. Ellos ya habían preparado el camino. ¿Cuántas veces viene alguien y les dice: no, pues tú eres una persona muy buena gente y nunca niegas nada? Le van a pedir prestado, tenga cuidado. Tenga cuidado. El que necesita va a venir y sin darle ningún elogio le va a decir: ¿sabe qué? No tengo para comer. ¿Me puede dar usted?
Pero si empieza con salamerías y elogios, esa persona no es honesta. Vamos al segundo punto del mensaje. Les dije que eran 8, ¿no? Ya no me acuerdo. Ustedes sí se acuerdan. Hay calor y hay sueño, ¿verdad? La lluvia provoca. Y a mí ni me encendieron el ventilador, ¿ven? Así que no hay queja, yo me siento bien con este clima, aquí está fresco. Como ustedes están cerca, tienen calor humano. Yo aquí estoy solito con Dios. Segundo punto, una pregunta engañosa. Tenga cuidado con lo que le preguntan. ¿Aceptas por esposa a esta bruja? Tenga cuidado, nadie le va a preguntar eso. Nadie le va a preguntar eso. Le van a preguntar, ¿aceptas por esposa esta belleza? Sobre todo si es el papá, ¿verdad? Una pregunta engañosa. Mateo 22, 17 dice: ahora bien, dinos, vean esto, ¿qué piensas de lo siguiente? Le piden su opinión. No son tontos. Era un engaño. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de esto? Danos tu opinión, porque como tú eres honesto, enseñas con verdad los caminos de Dios y eres imparcial y no tienes favoritismos, dinos tu opinión, como diciéndole, es tan importante para nosotros saber lo que piensas. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debo pagar mis impuestos? Esa era la pregunta. ¿Qué pasaría si Jesús decía sí? ¿Ya vieron? Es un traidor, quiere que paguemos impuestos. ¿Qué pasaba si decía no? César, este hombre está enseñando que no te paguen el tributo. Y era su pueblo, La trampa estaba lista para caer. Ni contigo ni sin ti mis males hallarían remedio. Lo que dijera Jesús se iría a pique. Estaba planeado. Pero mire, ante una pregunta engañosa, lo primero que hace Jesús y que debemos hacer es poner el engaño al descubierto. Aquí vemos el engaño al descubierto. Mateo 22, 18. Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Ya ve usted que al pan hay que llamarle pan, al vino, vino. Y ser siempre una persona que hable con la verdad. Y esto no le gusta a la gente. Usted le cae mal al que le confronta. Pero no hay nada mejor que de frente confrontar a la persona con amor. Jesús no los ofendió, solo les dijo por su nombre, hipócritas. Qué terrible es cuando una persona no entiende que la confrontación es para que cambie su vida, cambie de actitud y va con la mejor intención para ser diferente. Necesitamos ser confrontados. Oiga, permítame decirle que no he entrado al mensaje de mayordomía. Todavía no estoy en él. Estoy dando todo el preámbulo en estos puntos. Cuando yo entre a mayordomía será el último punto chiquitito y nos vamos. Pero aquí estamos viendo que cuando hay una situación que usted conoce, confronte con amor. Diga la verdad. Hable de frente. Ponga al descubierto el engaño y la mentira. Hay métodos bíblicos para hacerlo. Hay métodos bíblicos. La ofensa privada se resuelve en privado. La ofensa pública se resuelve en público. Estos le preguntaron en público a Jesús y Jesús los descubrió en público y les dijo: hipócritas, ¿por qué intentan atraparme? ¿Por qué me ponen tropiezo? ¿Por qué tratan de que yo caiga en una miserable trampa que han urdido ustedes? Oiga, hermano, hermana,
¿Usted cree que alguna vez nosotros vamos a poder atrapar a Jesús y que Él no se va a enterar que lo estamos tramando? Hoy me encantó la ida a Yashnik. Estamos viniendo de Yashnik. Llegamos, hermanos, y la lluvia venía junto a nosotros. Estaba yendo hacia Yashnik la malvada lluvia. Tuve que acelerar un poco para llegar primero que ella. Y cuando entré a Yashnik estaba seco el pueblo, pero la lluvia estaba a 100 metros y venía con fuerza. Cuando llegamos al lugar de la reunión había una familia completa. Es él, su esposa y creo que 5 hijos, más de lo que se acumula esta semana. ¿Está embarazada la señora? No, 5, ahí se quedaron. 5, porque hay una familia que tiene 5 y ahí viene el 6º, algo así. Todos en el triciclo pedaleando para ganarle a la lluvia también. Fue la única familia que llegó al culto. Solo tuvimos una familia. Pero dije, si todos fueran así en el Mesías, que se suban a su triciclo y vengan desde Villas de Oriente, vengan desde Serapio Rendón, desde donde sea, Ciudad Cauquel, y corran para llegar al culto y la lluvia les venga mojando. Qué bonito. Dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver? Pues es que lo curioso de todo es que bajo la lluvia estaba otro hombre que va a nuestras reuniones y hoy cayó en la trampa del alcohol y se emborrachó. Y me decía Víctor, mi sobrino, que lo saludó para que vea que lo vio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En lugar de hacerse al disimulado, lo saludó de frente. Y así nosotros, hermanos, tenemos que ser claros. Cuando hay una situación como Jesús, sin ofender, con amor, confrontar la situación. ¿Por qué intentan atraparme? Ahora miren, le hacen la pregunta engañosa. Él pone el engaño al descubierto, pero les da una solución lógica. Les pone la respuesta con claridad. Y del 19 al 22 les dice, veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Ustedes preguntan si es correcto dar el impuesto al César. Denme la moneda, quiero verla. Nunca tome decisiones sin hacer un análisis de la situación. Porque a veces respondemos sin pensar y caemos en un error. Jesús le dijo, dame la moneda. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Porque la moneda, así como los gringos decían, en Dios confiamos, creo que ya lo borraron. Antes la moneda gringa decía, in God we trust, en Dios confiamos. Hoy ya quitaron a Dios hasta de su dinero. Por eso les está yendo mal. ¿De quién es esta imagen? ¿A quién pertenece el nombre que tiene? Y ellos ingenuamente cayeron en su trampa y le dijeron, en su trampa de ellos, no de Jesús. Al César contestaron, bien, dijo Jesús. Esto es lógico. Si la imagen es de César, si el nombre es de César, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Y se quedaron así. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. No hay palabras cuando Dios nos habla y nos confronta. No hay confrontación contra el Señor. No hay enfrentamiento contra Dios. Él es sabio y tiene la respuesta que necesitamos oír, aun cuando nuestra motivación es insana. Bueno, ahora voy a empezar el mensaje basado en esto. Punto 3. ¿Cuál es la parte del César? No se espante, ya voy a terminar. Hoy nos vamos temprano. ¿Sabe cuál es la moda de las iglesias hoy?
quitar el culto de la tarde que para andar con la familia. Pura mentira, se meten al cine y a la familia ni la ven porque está oscuro. Y luego hasta se duerme el hermano y ronca ahí. Si se duermen acá que estoy hablando y estoy brincando y les estoy hablando en el cine oscuro y les cuesta. Ahí les piden más ofrenda que acá. En la noche, ¿cuánto cuesta el cine? ¿Cuánto dan de ofrenda cuando entran? Baush, ustedes han ido, no me digan que no. ¿Cuánto? A ver, hermano Miguel, ¿cuánto? Usted no puede ir de mañana, va de noche. ¿Cuánto? No, no vale 50, vale más. A ver, esos cinéfilos. David García, ¿cuánto vale? No va al cine, este es santo. Aarón, ¿cuánto? Sí, porque tú hasta la suegra llevas al cine. 58, pero eso no es cierto. Porque le tiene que comprar su porrón de palomitas a la suegra, su porrón de palomitas a la novia, perdón, y su porrón de palomitas a todos los que van. Y dan más ofrenda en el cine que aquí. Y se duermen igual que acá. Entonces atiendan, ya voy a terminar. ¿Cuál es la parte del César? ¿Cuál es? Pagar impuestos al gobierno. Quiéralo o no, usted va al supermercado y paga impuestos. IVA y sigue yendo. Y usted paga el 16%. El impuesto sobre la renta. Pues si yo no he rentado nada, sí, pero hay que pagarlo. Y se lo descuentan. El impuesto sobre productos del trabajo. El impuesto de hospedaje. ¿Sabe cuánto ya nos descontaron por los recibos del dinero que nos depositan para el CONAGEVA? Estoy espantado. Eso no lo había tomado en cuenta en la quiebra, señor contador. Nos cobran el ¿cuánto? 3% sobre lo que va arriba de 15,000 pesos. Y ya depositaron 600,000 los que vienen al CONAGEVA. Póngale el 3%. A Paula la van a embotellar por su quiebra que va a tener. Ahí la visitan a Cerezo. Queridos hermanos, pagar impuestos es la parte del César. Pero hay otra parte del César. ¿Están acá? ¿Sí? Piensen que están en el polo norte y hay frío. Frío, 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 dígalo. Y va usted a ver. Pero escuche, la familia es la parte del César también. ¿Le da usted dinero a su esposa para que se compre una ropita? ¿Le da alimentos a su familia? La parte del César es lo secular. ¿Le da usted provisión a su familia? ¿Participa en la necesidad de sus hijos? Tengo un alumno en la facultad que me quiebra el corazón. Es de Humán este muchacho, no es creyente, trabaja durísimo, es muy inteligente. Tiene 100 en mi materia, así miren, 100 ha sacado en los exámenes. Y llega con unos zapatos tan rotos y no he encontrado la forma de llegarle para decirle, oye, ¿qué número calzas? No he querido humillarlo o avergonzarlo delante de los demás y no he tenido oportunidad de hablar con él. Pero el muchacho está estudiando, trabaja y sus zapatos rotos, viejos, feos. ¿Cómo están sus hijos y su esposa? ¿Está haciendo usted un esfuerzo para darle al César lo que es del César? Sí, ya le pidieron a Daniel ahorita algo. Ya vi que está anotando su hija una lista de compras. Está proveyendo. Prometo cuidarte, amarte, sostenerte, pero no ponen comprarte ropa, zapatos,
darte alimento. Miren las caras de las hermanas, cómo están ahorita. Esperen, ahí voy con ustedes. Eso es la parte del César, atender a la familia. Pero oiga, hermana, usted ayuda también con el lavado de la ropa y el arreglo de la casa. Aunque los dos lo deben hacer, pero ayuda usted con ello. O hay una tonga de platos sucios en su casa y apesta su cocina a podrido. Y si se lo dice su esposo, monta usted en cólera. Pero monte en cólera aquí. A ver, hermanas, la belleza del hogar depende de ustedes. La limpieza del hogar depende de los dos. Pero él está afuera ganando para darle su ropa. Por favor, limpie su casa, bárrala bien. Dad al César lo que es del César. ¿Cómo está su casa? Es un mal testimonio en la colonia porque está descuidada. Su albarrada está caída, si tiene albarrada. Se está descascarando su pared como la del templo allí afuera. Su baño tiene óxido alrededor. Pastor, ¿cómo dice usted en el púlpito? Y si yo no lo digo, su esposo no tiene valor para decírselo. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está la cuestión del César? Ya vimos los impuestos al gobierno, el sostenimiento de la familia. Hay una tercera cosa que hay que hablar: su persona. Ay, hermanos, es malo odiar, pero yo odio que alguien no use desodorante. Y hoy subió a mi coche una persona que le apestaba la axila a zorrillo. Y yo con el aire acondicionado, ¡qué horror! Y bajaba yo el cristal y lo subía y minaba y era terrible. Y yo oré: Señor, baja este monstruo de mi coche ahora mismo. Y aceleré el carro y llegué a donde iba y le dije: ya llegamos. Y me quité el seguro, ya quité el seguro, apúrese que viene el rojo. No estoy mintiendo, hice eso. Los que iban conmigo lo oyeron. Apestaba. ¿Apesta usted? ¿Cómo se atreve este pastor a predicar esto en el púlpito? Dad al César lo que es del César. Desodorante, enjuague bucal, cepillo de dientes, hilo dental, higiene. Por amor de Dios, no predique el evangelio si huele a ajo su boca. Es un mal testimonio. ¿Cómo lo puede descubrir? Si está usted hablando con la persona y se aleja y usted se acerca y se vuelve a alejar, usted está contaminando el ambiente. Alguien lo tiene que decir, hermano, hermana. Pasemos a la parte de Dios. Ahí les dejo esa. Tal vez usted diga: no vuelvo a este templo porque hablan de mí. Si estoy hablando de usted. Y sabe una cosa, normalmente las personas que tienen este problema no se dan cuenta porque ya están minadas, contaminadas. Y a los demás les da vergüenza decirlo. Antes de entrar a la parte de Dios, y con esa termino, le diré que un compañero mío era muy sucio. Estudiamos juntos en México. Rentamos un departamento, vivíamos ahí. Y no usaba desodorante. Y yo le decía: ponte desodorante fulano de tal. Y él me decía: es que no lo necesito. Y yo le contesté: tú no, pero yo sí, póntelo por amor de Dios. Hermanos, delante de Dios les digo, necesitamos que todos usemos, aunque sea bicarbonato con limón. Amén. Bueno, ahí queda. La parte de Dios: dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es la parte de Dios? Ahí va lo que no nos gusta: los diezmos. Irremediablemente son de Dios. Es que le voy a dar, usted no le va a dar a Dios, es de Él.
Es que es de la ley de Moisés. No es cierto. Abraham no conocía la ley de Moisés y dio los diezmos. Jacob no la conocía y dio los diezmos. En el huerto de Edén, a Adán le dijeron: este es mi diezmo, no toques este árbol, todo eso es tuyo, esto es mío. El diezmo es la parte de Dios, hay que darla. Eso es mayordomía de los recursos. Ya vieron que no solamente era dinero, el diezmo, pero también está la ofrenda. Algunos dicen: es que allá en la iglesia el pastor se roba los diezmos. Alguien lo ha dicho, y como conozco a la persona y sé que lo dijo, fui y le dije: oye, tú dices esto, te invito a que vengas para que compartamos lo que robo, ven, para que te toque algo, ven. Solo quien no conoce habla así, porque sabemos que aquí la iglesia en lo que gasta es en evangelismo, es en misiones, y por eso tiene usted ventiladores allí. Por eso hay bancas cómodas, y mire cómo está durmiendo ese hermano y ese otro allá, de tan cómodos que están. Por eso cuentan con un vehículo que va a buscar a los ancianos y los trae al culto. Por eso hay gente que cuando está en necesidad busca a la iglesia y se le puede ayudar cuando cumplimos con la parte de Dios, de dar a Dios lo que es de Dios. No se hubiera hecho este templo si hombres y mujeres piadosos y piadosas no hubieran dado más allá de lo que tenían. Hubo quien dio gallinas, usted lo vio, hermana Manuela Franco, quien dio sus alhajas, quien dio su cochino, su bicicleta, su moto y un terreno para construir esto. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Y cada peso que dábamos yo lo multiplicaba, porque aquí fue creciendo esto poco a poco. Y damos gracias a Dios, porque cuando vemos lo que hay, decimos: ¿cómo es posible si no teníamos para hacerlo? Y cuando esto empezó, éramos 3 jóvenes que apenas estudiábamos y no trabajábamos todavía. Y el Señor multiplicaba los diezmos, porque sabe que aquí hasta los niños han aprendido a diezmar. Los papás les enseñaban a los niños y diezmaban. Yo no recuerdo, Ricardo Bastos, si tú de niño diezmabas, pero la enseñanza que te dio tu abuela fue esa. Así aprendimos, dar el diezmo. Hermano Juan Canto, ¿se acuerda cuando llegó acá y era puro block esto y no había piso? Y usted me dijo estas palabras: yo le he robado a Dios mucho con mi trabajo y no le he dado, y yo quiero dar para las paredes y para el piso. ¿Se acuerda? Sé que Dios nunca olvidará lo que usted hizo en esa ocasión. Así viejo y feo como lo ven, ¿verdad, hermana Charito? Amén, dice. Ese es Dios, el que mueve los corazones. ¿Sabe una cosa? Es muy fácil dar sin amar, pero es imposible amar a Dios y no dar. Dad al César lo que es del César, sí, pero dad a Dios lo que es de Dios. Y el tercer punto, el último de la parte de Dios, ¿qué me dice de las primicias? ¿Se ha fijado que de vez en cuando aparece aquí un racimito de plátanos, unos huevos, unos frutos? Son los hermanos que han cosechado, que han recibido de Dios, y el primer fruto lo traen como una ofrenda, reconociendo que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. Y cada vez que le damos a Dios, Él nos da más. Voy a terminar, ya se acabó el agua. Es la medida. Aquí en este lugar hay personas que les ha faltado el colofón de la parte de Dios. No le han dado su corazón. Y ese es el recurso más grande que usted tiene: su corazón, su vida. Cuando alguien da su corazón y su vida,
todo lo demás viene incluido. Todo viene por agradecimiento, por amor. Darse a sí mismo es amar a Dios. Darnos a nosotros mismos, porque Dios dio a su Hijo por nosotros. Aquí hay personas que han oído la palabra de Dios. Hay personas que han escuchado hasta la saciedad. Y es el momento en esta tarde que usted se rinda y venga al Señor y le diga: Señor, yo quiero darme a mí mismo, quiero comprometerme contigo y lo quiero hacer obedeciéndote en el bautismo. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, debe bautizarse. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, debe abrirse a Él. Y yo le pregunto a los que están aquí, ¿quién dice: pastor, yo quiero obedecer en eso al Señor? Quiero ser tomado en cuenta como un cristiano que le da a Dios sus recursos, y el primer recurso que tengo es mi obediencia y mi vida. ¿Habrá alguien que dice: yo? Levante su mano. Yo quiero ser bautizado en la próxima ocasión. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Quién más? Es importante entenderlo. Es importante venir a Dios y cumplir con lo que Él demanda de nosotros. No podemos seguir siendo religiosos de domingo. Hay que ser cristianos comprometidos, que nos demos a nosotros mismos. Y pregunto por última vez, ¿hay alguien más? Levante su mano. Si no es así, voy a orar con estos dos hermanos allí en su lugar, dando gracias a Dios, porque Él es el que mueve los corazones. Padre, estamos delante de ti, te agradecemos, porque tú haces que nosotros vengamos a ti, que te obedezcamos y que cumplamos con el compromiso de ser fieles a ti en toda circunstancia. Yo te pido que confirmes esta decisión, y si hay alguien más que tuvo temor de levantar su mano, Señor, convéncele, enséñale y muévele a venir a ti en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.